estas dos corrientes, pudiéramos decir, que se contraponían, pero que sin embargo eran capaces de llegar a este tipo de alianzas cuando la realidad lo demandaba y cuando las mujeres en estos lugares pretendían que se estuvieran feministas. Entonces eso fue colectivo. Colectivo se integra a la Coalición de Mujeres Feministas, que es la primera alianza feminista de nuestra época, que tenía 3 puntos de acción. La unidad de acciones en torno a aborto libre y gratuito, que en un primer momento se llamaba maternidad voluntaria. No, primero era solo aborto libre, sin gratuito, bueno, y luego las mismas compañeras lo cambiaron. Se fue construyendo. País de pobres, pues, luego gratuito, contra la violación y luego no más mujeres golpeadas. Sí. Como este tema del aborto era un tema fundamental, Coalición ya había realizado en 76 el primer maratón del aborto, o sea, desde antes de que nosotras estuviéramos en él. Mireya Toto, algunas de ustedes la recordarán, hizo la primera iniciativa y tiene este artículo que fue publicado en CIGUAT, el órgano de la coalición. En 77 se hace el primer mitin frente a la Cámara de Diputados. Ningún diputado quiso recibir la propuesta que se llevaba, solamente estuvo afuera el mitin. De ahí la revuelta, que publicó 9 números de su periódico, aquí pueden ver algunos de ellos, fue con quien hicimos esta alianza, y junto con ellas y el resto de la coalición en 78 hicimos una gran movilización en contra de la violación, y estuvimos a nivel nacional, tuvieron que invitarnos a uno de los principales programas entonces para hablar del tema. La coalición CIGUAT era un punto muy importante, hicimos varias movilizaciones en ese sentido. El frente está hasta allá. Entonces, en ese fervor de la creación o sea, más bien de la agitación en torno a estas cuestiones, una compañera en el Estunam, el recientemente nacido Estunam, es decir, tenía 6 meses de haber nacido el Estunam y de ser reconocido después de la huelga del 77. En 78, la secretaria de Asuntos Femeniles llamó a una reunión para ver si para el 8 de marzo no podíamos muchas organizaciones, tanto feministas como grupos mixtos, hacer actividades conjuntas para el 8 de marzo. Y se hizo una jornada de una semana convocada por un montón de mujeres, que aquí no está la foto, pero bueno, tenemos el póster, ¿no? Así como 15 organizaciones o 20 llamamos a esas jornadas, incluyendo la Coalición de Mujeres Feministas, el Estunam, el SINTECB, o sea, sindicatos, y PC y PRT, es decir, partidos, sindicatos y organizaciones feministas, grupos autónomos de mujeres feministas. Entonces, después de esas jornadas, que era como la primera vez que nos juntábamos tantas de diferentes lados, hubo consenso al final de decir, hay que hacer algo juntas, ¿no? O sea, sí podemos. Entonces se inició un proceso que duró un año para fundar un frente unido, ¿no? Un frente único o unido de mujeres en torno a nuestras demandas, pero no solo mujeres, sino organizaciones mixtas también. Era un experimento que no se había hecho en el pasado. Y por lo tanto se fundó el FENALIDEM, Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. El llamado fue Frente Nacional por los Derechos de las Mujeres. Y lo que salió de la conferencia fue Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. Es decir, en la misma conferencia se transformó y se debatió intensamente sobre la plataforma. El FENALIDEM nació con una plataforma que incluye todas las demandas de las mujeres, todas, incluyendo la cuestión lésbica y la cuestión de la libertad sexual. Porque éramos, no hablábamos nada más de que yo quiero que no, una política estatal, no, yo quiero hoy ejercer mi sexualidad, mi cuerpo, mi vida, mi todo, y hagámoslo de manera conjunta. Y que sea promiscuidad. Sí. No, con promiscuidad si quieres, o sea, por
favor, no transformamos nuestra historia. Éramos promiscuas, ¿no? En el encuentro del DF me dijeron que yo había dicho, hagamos una cosa como de manera decente, y yo no hablaba de ser mujer decente. No, sí, yo no soy decente. Bueno, entonces... Y ahí empezaron los problemas. Ajá. Porque al interior de coalición, el frente era una cosa muy amplia, no estaban definidos claramente las alianzas, cómo iban a ser y cómo íbamos a funcionar, y ahí empiezan los deslindes, digamos, discusiones que llevan a deslinde. El primero de ellos lo protagoniza precisamente la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas, que se opone a que se incluyan las demandas de las mujeres lesbianas dentro de la plataforma del frente. Sí. Y manda una carta en la que dice sus razones. Y bueno, está muy chica la letra, pero no se es ve bien. interesante cómo su concepción es total y absolutamente conservadora, y llega a grados de considerar la homosexualidad y el lesbianismo como una enfermedad. Sí. Como algo que debe de curarse, y entonces, como es una enfermedad, ¿cómo es posible que el Frente la quiera promover? ¿Cómo es posible que el Frente acepte a estas mujeres en su seno? Y se deslinda. Empiezan como las primeras discusiones. Empieza a resquebrajarse, pudiéramos decir, de alguna manera, esa alianza que parecía perfecta. Sí, entonces nosotras dijimos, en el segundo año del FENALIDEM, ese debate se finiquitó, digamos, en el balance. Y dijimos una cosa sobre la unidad. Dijimos, ok, las compañeras de la tendencia democrática, o sea, la tendencia democrática del SUTERN, de un sindicato muy importante en la época, y organizadas a nivel nacional, y las mujeres de la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas que se retiraron, tenían razón cuando dijeron, no todas sus barbaridades, perdóname, pero barbaridades sobre la cuestión lésbica, sino al decir no tenían por qué habernos impuesto la demanda. Y dijimos, es cierto, tienen razón. Pero cuando dijeron ustedes, además, no pueden formar parte del frente las lesbianas, ahí sí no. No, nosotros no podemos exigirle a nadie o formar la unidad sobre demandas que no son demandas de todas, unitarias. Pero sí podemos decir, y lo que dijimos en el momento es, las que vetan, se votan. ¿No? Y punto, se van, ¿no? Votan con B grande. Entonces dijimos, bueno, tuvieron algo de razón, y vamos aprendiendo acerca de consensos, acerca de cómo forjar alianzas, etcétera. No podemos imponerle a nadie una demanda en la que no creen, pero no podemos permitirle a nadie que veten a compañeras que estamos de acuerdo en todo lo demás, en las demás cosas. Parte del balance, pues, ¿no? Y ese primer año trabajamos conjuntamente con Coalición. No teníamos ejes, teníamos una plataforma de todas las demandas habidas y por haber. Entonces tuvimos que decidir hacer trabajo de base en los estados, en las organizaciones sindicales y en los partidos, no se diga, sobre todas las demandas, pero decidir qué íbamos a hacer juntas. Entonces decidimos emprender junto con Coalición la campaña por maternidad voluntaria. Como veníamos viendo allá, Coalición y las feministas habían retomado ese tema, lo habían tomado desde el inicio. Siempre fue aborto libre, luego aborto libre y gratuito, fue evolucionando la demanda. En 79 empieza la discusión sobre esta ley de aborto que vamos a promocionar en Coalición, al interior de la propia Coalición y también en el frente. Y cosa interesante, las diferencias más graves se dieron sobre las fechas en las cuales se tenía que definir hasta dónde llegaba el término para que se pudiera permitir el aborto. Y déjenme decirles la segunda lección interesante de esto que Heather y yo hemos estado viendo. No todas las personas, es decir, no todas las mujeres que participaban obedecían en sus posiciones al bando, digamos, en el